Bienvenidos otra vez a un paseo por los trabajos prácticos de Laboratorio 1. En este caso estaremos hablando del trabajo de monoetapas emisor común. En el video anterior hablamos de la importancia de la invención del transistor y su principal función es la de amplificar señales. Es decir, con una señal muy pequeña es posible obtener una señal más grande. Hay distintas configuraciones o formas de conectar los transistores. En función de cómo los conectemos, vamos a lograr amplificación de tensión, amplificación de corriente o de ambas. También podemos utilizarlo como separador de secciones y lograr lo que se conocen como multietapas. En este trabajo práctico en particular, ensayaremos el emisor común, es decir, que tendremos señal de entrada en la base, la señal saldrá por el colector y el emisor se encuentra en forma común a la entrada y a la salida. Por eso se lo denomina emisor común. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo práctico? Lo primero, vamos a repetir algo que ya hicimos en el trabajo de polarización. O sea, vamos a polarizar el transistor. Lo haremos en el multisim para simular este comportamiento. ¿Qué nos importa? Los valores de ICQ y BCQ. BCQ tiene que tener un valor cercano a la mitad de BCC para estar seguros de que el punto Q se encuentra más o menos en la mitad de la recta. También tenemos que calcular estos valores a partir del circuito para poder verificar que los valores medidos se coinciden con los que esperamos. Una vez que hacemos esto, vamos al circuito con señal. Esto es, vamos a inyectar una señal senoidal de 1 kHz con un generador de funciones al circuito y vamos a medir a la salida qué es lo que pasa con esa señal. Acá tenemos el circuito ya hecho en multisim, cuya dirección va a quedar en la descripción del video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ensayarlo. Para eso vamos a aplicar el botón de play y vamos a ver la señal que sale. Está entrando en este momento con un generador de 1 kHz de frecuencia 100 mV o 0,1 volt, que es lo mismo. Lo que vamos a ver a la salida es en violeta la señal que estamos inyectando y en verde la señal amplificada. Como se observa, hay bastante amplificación. Sin embargo, los puntos en los que la señal de entrada se hace máximo no coinciden con los puntos en que se hace máxima la señal de salida, es decir, hay un desfasaje. Vamos a graficar estas señales en el trabajo práctico, indicando la escala que se está usando. Y vamos a ir completando los cuadros. Lo primero que me pide es la tensión pico a pico de la tensión de entrada y la tensión pico a pico de la tensión de salida. Con eso vamos a calcular la ganancia de tensión, que es la tensión de salida dividido la tensión de entrada. Eso nos da la ganancia en veces. Pero hay otra forma de representarlo y es a través de los decibeles, ¿sí? Ahí en el cuadro tiene un número 2 que es una llamada al pie para explicar qué es un decibel. No es que están al cuadrado. ¿Cómo se calcula la ganancia en decibeles? Con esta fórmula que se ve en la pantalla. 20 logaritmo base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. De esta manera obtenemos la ganancia en decibeles, que es otra forma de representarla y es muy común en los circuitos.
Hay que tener en cuenta que cuando un circuito amplifica, va a tener una ganancia en decibeles positiva, y un circuito que decrementa la señal, o sea que atenúa en vez de amplificar, va a tener una ganancia en decibeles negativa, mientras que en el caso de la ganancia en veces, el circuito que atenúa tendrá una ganancia de 0, algo, ¿sí? Entonces en decibeles es muy rápido ver si el circuito está amplificando o atenuando. Nos queda el tema del desfasaje, que es medir cuántos grados está corrida la señal de entrada con respecto a la de salida. Esto se hace mirando los puntos en los que la señal corta al eje X y cuando la otra señal corta con el mismo flanco, es decir, descendiendo o ascendiendo, y por regla de 3 simple se hace el cálculo de cuántos grados hay de corrimiento entre una señal y otra. Con el multisim vamos a hacer un pequeño experimento una vez que terminamos de completar los cuadros. Vamos a hacer clic sobre el generador y le vamos a cambiar el valor de tensión. En este caso dice 0,1 volt, hay que poner 0,3 o más para ver qué pasa. O sea, voy a poner una señal más grande a la entrada. También voy a tener que cambiar la escala del gráfico porque se me va a ir. ¿Ven? Que ya la señal en verde se empieza a escapar del gráfico. Entonces en las propiedades del gráfico hay que cambiar los límites superior e inferior, el máximo y el mínimo. Cambiamos eso para poder ver la señal. Nos va a pasar algo como lo que se ve ahora. Va a aparecer algo que ya no es senoidal, que está medio como recortada. Es una senoidal que de golpe se truncó. Esto ocurre muchas veces cuando empiezo a amplificar más de lo que puedo con mi amplificador. Pero si me fijo en el otro sentido, en los flancos, los semiciclos negativos, no tienen ese problema. Acá en este caso solo hubo un recorte de los semiciclos positivos. Esto tiene que ver con algo que habrán visto en la materia, que implica que el punto Q no está exactamente en el medio y entonces recorta primero de un lado que del otro, ¿sí? Para nuestras mediciones tengo que tener siempre la salida con forma senoidal, porque si no, mi amplificador no está amplificando, sino que está deformando. Pero bueno, era importante que también vean qué ocurre en este caso. Volvamos todo a como estaba antes para poder hacer la medición de corriente. La medición de corriente no se puede hacer en forma directa, o sea, no tengo un osciloscopio o un graficador que me muestre la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es una medición indirecta. En este gráfico, por ejemplo, se puede medir la altura de una pirámide como las que están en Egipto a través de su sombra y haciéndola coincidir con la sombra de una vara. Entonces, cuando las sombras coinciden, yo puedo a través de un cálculo obtener la altura de la pirámide sin subirme hasta la pirámide y sin conseguir una cinta métrica de muchos metros de largo, ¿sí? Entonces el método es válido siempre y cuando se haga bien. Nosotros vamos a medir la corriente utilizando el osciloscopio. El osciloscopio mide tensión, no mide corriente. Entonces necesitamos saber la corriente que entra al circuito. Esa corriente la puedo calcular si mido la tensión en la resistencia que está en serie con el circuito. O sea, si mido la tensión en RS, que vamos a llamar RS, y la divido por RS, obtengo la corriente que entra al circuito, ¿sí?
O sea, usando ley de Ohm obtengo la corriente, que no la estoy midiendo, pero sí medí la tensión en esa resistencia. Para la salida es lo mismo, mido la tensión en la resistencia de salida o resistencia de carga RL, y de ahí calculamos la corriente. La ganancia de corriente va a ser la corriente de salida dividido la corriente de entrada. Para medir la ganancia de corriente tenemos este circuito en Multisim que ya tiene puestas las referencias y los puntos de medición de tensión. ¿Por qué tenemos que hacer un circuito aparte? Porque Multisim tiene una forma de medir con puntos de referencia. Entonces, para que no haya confusión, pusimos este circuito. Fíjense que hay una referencia para BI que está conectada a masa y una referencia para BRS que está entre la resistencia y el capacitor. Esto es para que la medición no tenga ningún inconveniente con la forma de trabajar del Multisim. Es como si yo tuviera las dos puntas del osciloscopio. En el osciloscopio, entre paréntesis, es muy común que las masas o el cable negro de cada uno de los canales estén unidas. Entonces también hay que tener cuidado con esta medición. En este circuito, ahí tengo lo que estábamos explicando de la resistencia RS. Vamos a medir la tensión BRS con el instrumento en violeta, la tensión BI o tensión de entrada con el instrumento en verde. Y está el comentario de la referencia. Uno de los temas más complicados es la medición de la resistencia de entrada o RIS y la resistencia de salida o ROS. Estas son las resistencias que presenta el circuito en alterna, o sea, en señal. No la puedo medir con un ómetro, porque el ómetro mide en continua. Y como tenemos un capacitor desacoplando la señal tanto en la entrada como en la salida, si pongo para medir con el ómetro, no voy a poder medir la resistencia real, voy a medir una resistencia muy alta, que es la que ofrece el capacitor como circuito abierto. Entonces tenemos que hacer también una medición indirecta. Tan complicado es que generamos un apunte aparte y directamente la tabla me pide RIS y ROS, pero el apunte, que tiene algunas páginas, me explica todo el proceso. Lo interesante de este apunte es que no solo me sirve para este trabajo práctico, sino que me sirve para medir la resistencia de entrada y la resistencia de salida de cualquier circuito, un amplificador que estoy armando en taller, de cualquier circuito, en general circuitos amplificadores que manejen lo que se llaman señales débiles, o sea, señales de audio que van a ser amplificadas. Pero conserven este apunte porque les puede ser muy útil en otras materias o para otro tipo de mediciones. ¿Cómo vamos a hacer para medir la resistencia de entrada? Y es muy fácil. Si medimos la corriente que entra y dividimos la tensión por esa corriente, vamos a obtener la resistencia que está ofreciendo el circuito a ese generador de tensión. Entonces, también tenemos la misma idea para la salida. Esto es una cosa medio rara. Vamos a meter el generador de funciones, o en este caso del Multisim, el generador de señal que trae el programa, vamos a meterlo en la salida del circuito, vamos a inyectar una señal, vamos a medir la corriente y a partir de ahí calcular la resistencia que ofrece. En ambos casos, en forma indirecta, termino obteniendo la resistencia de entrada y la resistencia de salida.
Para hacer esto también preparamos un circuito en multisim que ya tiene los puntos de tensión y las referencias para simplificar. Hasta acá el circuito de emisor común convencional. Hay una variante del emisor común que es el RE sin puentear. ¿Por qué sin puentear? Porque se quita el capacitor que puentea el emisor con tierra o masa. Y entonces hay una resistencia que queda en serie con el emisor en el caso de las señales. El circuito es el mismo, solo que no tiene el capacitor C3. Y hay que volver a hacer todas las mediciones sin C3. Medimos la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y la resistencia de entrada y la resistencia de salida, para ver qué es lo que pasa cuando sacamos este capacitor. El circuito cambia bastante su comportamiento, por eso es importante que veamos qué ocurre sin el capacitor C3. Ahora bien, cuando tengamos los resultados del RE sin puentear, surge este planteo. Y si fuera al revés, si yo aumentara la capacidad que hay en paralelo con la resistencia de emisor, bueno, vamos a medirlo, vamos a ver qué influencia tiene ese capacitor. Vamos a volver a poner el capacitor C3, pero lo vamos a cambiar de valor 10 veces más. Era de 10 microfaradios y ahora va a ser de 100 microfaradios. Y vamos a medir la ganancia de tensión. No medimos todo, solo la ganancia. Y llegamos a este cuadro que va a unar todos los resultados. Vamos a poner en la primera línea los valores de la tabla que obtuvimos con el RE sin puentear. O sea, nos interesa particularmente la ganancia de tensión y el desfasaje. Después no hace falta medir nada nuevo, vamos a traernos los datos de la primera tabla con señal. Cuando el capacitor C3 era de 10 microfaradios, anotamos la ganancia de tensión y el desfasaje. Y la última medición en la que medimos la ganancia de tensión con el capacitor C3 de 100 microfaradios y el desfasaje. Y vamos a comparar estos resultados y hay preguntas en la guía relacionadas con esto. Este práctico incluye una parte de dispersión de parámetros. ¿Qué es eso? Suena algo raro. Tenemos un circuito que es el mismo prácticamente, pero cambiaron algunas cosas. La primera, nos fuimos al otro extremo. Puenteábamos el emisor con masa a través de un capacitor para que en la parte de alterna eso fuera un cable, pero en continua tuviéramos una resistencia RE de polarización. Bueno, en este caso ya no va a haber más RE. Directamente se eliminó RE y el capacitor. Y para que la tensión BCQ, o sea el punto Q, me quede más o menos en el medio como era antes, tenemos un potenciómetro que se va ajustando para lograr que el punto Q me quede por ahí. ¿Sí? Entonces, sin conectar el generador de funciones, habría que ajustar P, el potenciómetro, para obtener más o menos la mitad de BCC en BCQ. Nosotros ya lo trajimos hecho, como el tiempo es tirano en la televisión, como en el laboratorio no lo vamos a poder hacer en este momento, lo vamos a simular y ya está hecho el circuito. Pero observen que se puede modificar el valor del potenciómetro y se puede ver los valores que tiene. ¿Por qué se llama dispersión de parámetros esta parte? Porque cuando no tiene resistencia de emisor, el emisor común se vuelve un poco más inestable. O sea, depende fuertemente de las características del transistor. Y eso no es algo deseable. Uno en realidad
tiene un circuito con un transistor. Ese transistor se quema o lo quiero cambiar por algo, lo reemplazo y uno espera que el circuito siga haciendo lo mismo. Pero en el caso de este modelo que estamos experimentando ahora, que no tiene resistencia de emisor, está fuertemente condicionada la ganancia con lo que sería el HFE del transistor o sus parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a las características del transistor después de haber hecho las mediciones y cambiarle el valor, en este caso de BF o beta, que tiene que ver con la ganancia de corriente del transistor, y al modificarlo ver qué es lo que pasa con el circuito. Una parte que no vamos a poder hacer del trabajo práctico era la última y generalmente una de las más divertidas, que es la de acercarle un soldador caliente al transistor. Cuando tenemos este circuito que no tiene resistencia de emisor, que está puenteado el emisor, y le acercamos un soldador caliente, tratando de no destruirlo al transistor, el calor hace que se modifique su HFE y entonces cambia la ganancia del circuito. O sea, este circuito no solo es muy susceptible a tener cambios si modifico el transistor, sino que con el mismo transistor a distintas temperaturas puedo llegar a tener distintas respuestas. Eso no es deseable en un amplificador, porque imagínense que si tengo un amplificador en frío, cuando lo prendo, cuando empiezo a utilizarlo, tendría que comportarse igual que cuando ya lo tengo caliente hace horas trabajando. Entonces no es lo deseable, pero la práctica esta se hacía para que ustedes vieran cómo se modifica. No vamos a poder medir esto, pero se lo estamos contando. ¿Qué nos queda por hacer? Como siempre, terminar de completar las tablas, de todos los cuadros que figuran en la guía, responder las preguntas, que este práctico tiene un montón, y después de resolver los circuitos que acompañan a la guía, hay que elaborar un informe como de costumbre. El informe tiene que estar bien completo, todos los cuadros completos y dar buenas respuestas a las preguntas. Traten de no poner un sí, se modifica sí, no, sí, se nota que se modifica entre tal cuadro y tal cuadro, etcétera, ¿sí? O sea, traten de dar respuestas completas. Y se nos acabó este trabajo práctico. Si superan este trabajo práctico, ya superan todo, porque es el trabajo práctico más complicado o más difícil de lo que es laboratorio 1 en cuanto a la cantidad de mediciones, y es que hay que hacer muchas mediciones indirectas, pero está bueno porque entramos en contacto con los amplificadores, empezamos a ver qué es esto de la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, el desfasaje, y estuvimos viendo formas para medir eso, que son aplicables estas formas a otros circuitos, no necesariamente el del laboratorio. Así que, bueno, feliz trabajo práctico y esperamos muy buenos informes. Hasta pronto.